Bueno, listo. Bueno, entonces en la clase de hoy nos correspondería hablar un poco sobre farmacodinámica, pero antes a mí me gustaría hacer un pequeño repaso por medio de unas preguntas que formulé para que todos en conjunto la resolvamos sobre la clase pasada. Y bueno, la idea es esa, refrescar un poco el contenido, que quede claro y que podamos avanzar y ver los temas que corresponden para hoy. La primera pregunta dice, ¿qué describe mejor la vida media de eliminación de un fármaco? A. El tiempo necesario para que el medicamento alcance su concentración máxima. B. El tiempo que el medicamento permanece en el sistema antes de ser metabolizado o eliminado. C. La cantidad de medicamento absorbido en el tracto gastrointestinal. D. La velocidad a la que el medicamento es distribuido en los tejidos. Cuéntenme, ¿qué les parece? Los escucho. ¿Qué les parece a ustedes que sería la respuesta correcta? ¿Qué describe mejor la vida media de eliminación de un fármaco? ¿No tienen idea? Bueno, no importa. Vamos a evaluar entonces, pues, cada una de las opciones. Vamos a revisarlas. Y bueno, empezamos con la primera. Dice, el tiempo necesario para que el medicamento alcance su concentración máxima. Bueno, esto evidentemente no es el concepto de vida media y no hace referencia a lo que debería, porque aquí ya estaría involucrando un proceso que es el proceso de absorción para que luego haya la transferencia hacia el torrente sanguíneo. Y ahí recientemente, cuando el fármaco está en el torrente sanguíneo, es que va a poder distribuirse en el organismo y empezar a realizar su efecto. Entonces, este no es el concepto que describe a la pregunta. B, el tiempo que el medicamento permanece en el sistema antes de ser metabolizado o eliminado. Bueno, esta respuesta es la correcta. Es la que mejor describe el concepto de vida media. De hecho, es el concepto de vida media. El tiempo que el medicamento permanece en el sistema realizando su función antes de ser metabolizado y excretado. Recordemos que cuando los fármacos son administrados, ellos tienen una vida media. Cada fármaco tiene su propia vida media. Algunos duran 6 horas, otros 8 horas, otros 12 horas, etcétera. Depende de las características del fármaco. Por lo general, el fármaco, durante su tiempo de acción, va a ser metabolizado en distintos momentos hasta que su concentración plasmática va disminuyendo poco a poco y no tenga ningún efecto. Entonces, el tiempo durante el cual el fármaco está realizando su efecto describe la vida media del fármaco. O sea, el tiempo en el que está realizando su efecto antes de ser metabolizado y eliminado. Y bueno, las otras opciones, la cantidad de medicamento absorbido en el tracto gastrointestinal y la velocidad a la que el medicamento es distribuido en los tejidos. Obviamente que la opción C habla más que todo de un concepto de absorción, mientras que en la opción D habla más de distribución. Entonces no son opciones que realmente eh, describan bien el concepto de vida media. La siguiente pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la farmacocinética de un medicamento? A. La absorción se refiere al proceso de descomposición del medicamento en el cuerpo. B. La biodisponibilidad es una medida de la cantidad total del medicamento en el cuerpo. C. La distribución se refiere al proceso de eliminación del medicamento del cuerpo. D. La eliminación incluye procesos como metabolismo y excreción del medicamento del organismo. Entonces, vamos a pensar un poco, le voy a dar 15 segundos para que piensen bien la respuesta y bueno, ustedes me dirán. Si no, pues no hay problema, hacemos la misma dinámica, vamos descartando las opciones y nos quedamos con la opción correcta.
Yo estoy entre la A y la D. Estás entre la A y la D. Bueno. Mm, Contame entonces por qué la A te parece una posible opción correcta y la D, por qué te parece una opción pues también correcta o parcialmente correcta. Parcial porque bueno, tendrías tu opinión dividida sí. entre estas dos posibles opciones. Aunque la A también me hace ruido el tema de que la absorción se refiere al proceso de descomposición. La palabra descomposición no me hace un poco de ruido. Bueno, exacto. No, Evidentemente es como tú lo acabas de comentar. sí, Descomposición hace que definitivamente no sea la no sea. descripción correcta del proceso de absorción. En cambio, Bien, si miramos la opción D, que dice la eliminación incluye procesos como metabolismo y excreción del medicamento del organismo, es la opción más correcta, porque si recordamos en la clase que dimos el lunes, que les estuve hablando cómo hacía el organismo para poder excretar los fármacos una vez ya han terminado de realizar su efecto, hablamos que los órganos primarios que se encargaban de esto era el hígado y era el riñón. El riñón, por medio del sistema tubular que posee, permitía la excreción de los medicamentos, ya sea en los distintos túbulos de la nefrona, en el túbulo contorneado proximal o en el túbulo contorneado distal, etcétera. Cada medicamento iba a tener su propia forma de excretarse según la porción del túbulo renal en la que se estaría manejando o, bueno, sí, o ejecutando esa acción. Por lo general, los mecanismos que utilizaba el riñón para poder excretar el fármaco o la droga, los metabolitos que se generaban a partir del metabolismo, era a partir de la secreción tubular o mediante algunos sistemas de cotransportadores o contratransportadores, que bueno, ya eso es un poquito más fino, pero quedémonos con que los órganos primarios que se encargan de la excreción es el riñón y del metabolismo, el hígado. Recordemos que el hígado se encargaba de transformar el fármaco, ya sea en su forma inactiva o en su forma farmacológicamente activa, o se encargaba de producir un metabolito tóxico que posteriormente tendría que ser eliminado. Entonces sí, la opción D es la correcta. Y bueno, las otras dos opciones vamos a analizarlas también. Dice B, la biodisponibilidad es una medida de la cantidad total de medicamento en el cuerpo. Y bueno, no es la cantidad total en el cuerpo, sino en el torrente sanguíneo. No es lo mismo la sangre, que es un compartimiento, a decir el cuerpo. Porque si hablamos del cuerpo, estamos involucrando también los tejidos. Tejido adiposo, estamos involucrando también la piel. Y no, la biodisponibilidad es la cantidad del fármaco que se encuentra en el torrente sanguíneo, la fracción del fármaco que se encuentra en el torrente sanguíneo, no en los tejidos. Bueno, C. La distribución se refiere al proceso de eliminación del medicamento del cuerpo. Para nada, para nada. Sabemos muy bien que la distribución es el proceso mediante el cual el fármaco se distribuye a los distintos tejidos del cuerpo para poder ser almacenados o, en su defecto, para que pueda llegar al tejido y realizar su acción. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes factores puede afectar la biodisponibilidad de un medicamento administrado por vía oral? A. La velocidad de eliminación del medicamento. B. La concentración máxima en el plasma. C. La absorción gastrointestinal. D. El metabolismo hepático. Entonces vamos a pensar 15 segunditos y bueno, me dicen cuál les parece a ustedes que podría ser la respuesta correcta. la C, tal vez. Bien, ¿otra opinión? ¿O nos quedamos con la C? Bueno, entonces, recordemos el concepto de biodisponibilidad. Habíamos dicho que la biodisponibilidad era la fracción del medicamento
que luego de ser absorbida llegaba al torrente sanguíneo. Bueno, la opción C no me parece, o sea, no me parece tan incorrecta, pero tampoco es la más correcta, ¿vale? La opción más correcta en este caso es el metabolismo hepático. No sé si ustedes recuerdan que en la clase de lunes, la clase que dimos el lunes de farmacocinética, yo les había comentado que algunos medicamentos que eran administrados por vía oral sufrían lo que era el metabolismo del primer paso, ¿no? Que, o sea, básicamente luego de ser absorbidos en el tracto gastrointestinal, llegaban al hígado y el hígado bueno, pues ejecutaba o metabolizaba, biotransformaba el fármaco. Ese proceso de biotransformación o metabolismo de primer paso que realiza el hígado en los fármacos reduce la biodisponibilidad del medicamento para que luego llegue a la circulación sanguínea. Entonces, cada vez que el hígado recibe el fármaco y realiza una transformación en ese fármaco, en esa droga, está disminuyendo la biodisponibilidad del medicamento. Ténganlo en cuenta. Cada vez que el hígado metaboliza el fármaco, disminuye la biodisponibilidad. Entonces, bueno, entonces la absorción gastrointestinal, bueno, no me parece una opción tan incorrecta porque o sea, puede pasar que dentro del mecanismo de la absorción se pierda, pero un pequeño porcentaje de la biodisponibilidad. El cambio no es tan brusco como el que realiza el hígado sobre el medicamento, porque ya el hígado transforma eh, la fórmula del medicamento en sí, lo metaboliza, lo biotransforma, disminuye ya la biodisponibilidad. Entonces la opción correcta es la de quedó claro. Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Cuál de los siguientes sitios de administración tiene una biodisponibilidad del 100%? A, la vía oral, B, intravenosa, C, intramuscular, D, subcutánea. ¿Qué les parece? Intra Intra- ¿Cuál? Intravenosa, Intravenosa. Muy bien, sí, es la respuesta correcta. ¿Por qué? porque va directamente al torrente sanguíneo. Exacto, porque va directamente al torrente sanguíneo. No sufre por los procesos que sufre, por ejemplo, la administración por vía oral. Tomas el medicamento, el ácido clorhídrico ya está ejerciendo, ya pierde ahí alguna composición el medicamento en su biodisponibilidad, más los mecanismos de absorción y posteriormente la metabolización del hígado que les había comentado anteriormente, que realiza la biotransformación del fármaco o de la droga en su defecto, ya comienza a reducir la biodisponibilidad. Entonces, cuando ya esa droga haya sido absorbida totalmente por el intestino y haya realizado el metabolismo del primer paso, ya la biodisponibilidad no es del 100%, sino que estaríamos hablando de una biodisponibilidad que varía, que fluctúa, podría fluctuar entre el 75 y el 50%, pero el 100% no lo es. Entonces, bueno, obviamente que el resto de las vías, la intramuscular y la subcutánea, van a tener una biodisponibilidad menor al 99%. Entonces, eso vamos a tenerlo claro. La única vía que tiene una biodisponibilidad del 100% es la vía intravenosa. ¿Por qué? Porque va directo al torrente sanguíneo. Y bueno, ahora sí empezamos con lo que nos corresponde el día de hoy. Farmacodinamia. ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre farmacocinética y farmacodinamia? ¿Cómo me lo pueden explicar con sus propias palabras? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo entendía a farmacocinética como la forma en que el cuerpo interactúa con el fármaco. Bien, sí, Farmacodinamia esa es es la definición, claro. ¿Y la farmacodinamia? al revés, es como el fármaco se comporta en el cuerpo. Bien, perfecto. Es así como la compañera lo dice. Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento. Farmacodinamia es lo que la droga le hace al organismo. Que ese efecto puede ser o beneficioso o puede ser tóxico. Fin de la conversación.
Entonces vamos a leer aquí lo que dice el concepto, que dice, corresponde el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan las drogas en el cuerpo. Dicho de otra forma, lo que el fármaco le hace al cuerpo. Listo, fin. Entonces, lógicamente que si en un examen les piden definir el concepto de farmacodinamia, en realidad si lo dicen lo que el fármaco le hace al cuerpo, no está mal decirlo, pero siempre es bueno que utilicemos el vocabulario apropiado para poder describirlo. Utilizar, o sea, me gustaría que si le saliera la pregunta de qué es farmacocinética o qué es farmacodinamia, involucren la palabra ciencia. Ciencia que estudia tal, o la ciencia que estudia cómo el cuerpo interactúa con las drogas, o la ciencia que estudia los efectos que tiene el fármaco en el organismo. Pero utilicen, si es posible dentro de la medida, si lo recuerdan, siempre utilicen la palabra ciencia que estudia. Bueno, la oración como tal. Entonces, al hablar de farmacodinamia, es muy importante hablar de los receptores. A ver, cuando pensamos de receptores, nosotros tenemos que imaginarnos como un candado, literal, como una cerradura, que va a ser abierta por una llave. ¿Listo? Entonces, hay receptores que se van a ubicar en los distintos tejidos del cuerpo, en las distintas células. Hay 1 millón de receptores para 1 millón de fármacos. Cada fármaco va a tener su sitio de unión en específico. Cada fármaco va a tener su propio receptor. Entonces, entendiendo eso, vamos a definir lo que es un receptor. Y aquí dice, son macromoléculas involucradas en la señalización química entre y dentro de las células. Si no les gusta mucho esa definición, aquí tenemos otra que dice que son los elementos detectores del sistema de comunicación química que coordinan las diferentes funciones del organismo. Por acá les coloco unas imágenes de algunos receptores. Por ejemplo, aquí lo que tenemos son ejemplos de receptores acoplados a la proteína G en el lado derecho, y algunos ejemplos de esos receptores asociados a la proteína G. Tenemos los famosos receptores que son adrenérgicos, los beta-adrenérgicos, tenemos también los receptores muscarínicos, bueno, por mencionar algunos. Seguimos con la siguiente diapositiva y dice que dónde van a estar ubicados los receptores. Entonces ya entendemos lo que es la definición de un receptor, ¿vale? Ahora vamos a ver dónde los podemos encontrar esos receptores en nuestro organismo. Y dice, los receptores pueden ubicarse en la membrana de la superficie celular o dentro del citoplasma. Vamos a quedarnos con este concepto bien grabado en la cabeza, porque puede ser que nos los pregunten en el parcial. Entonces, ¿dónde están o dónde podemos encontrar nosotros los receptores de los fármacos en nuestro cuerpo? Dos receptores, los tenemos o ya sea intracelular o ya sea en la superficie celular. La diferencia, que lógicamente el que está en la superficie corresponde a la parte más externa, a la parte superficial. Entonces, el fármaco llega, se une a su receptor en la superficie de la membrana. En cambio, en los receptores intracelular, el fármaco va a tener que atravesar la membrana. Y si nosotros recordamos en la clase que dimos el lunes de farmacocinética, ¿qué propiedad tenían que tener los fármacos para poder atravesar la membrana? ¿Quién me lo recuerda? Ser lipofílicos. Ser lipofílico. Claro, porque la membrana está compuesta por una bicapa lipídica. Entonces, al tener esa propiedad lipofílica, el medicamento va a poder difundir la membrana y poder llegar a su sitio de unión, a encontrar su receptor. Entonces, el fármaco atraviesa la membrana, llega al interior de la célula, al citoplasma, para ser más exacto, y se va a unir a su receptor. Entonces, nosotros tenemos los receptores intracelulares, que coloco entre paréntesis de esteroides, porque los receptores que están asociados van a ser los receptores de esteroides o los receptores de hormonas tiroides, o en su defecto los receptores de vitamina A y D. Por otra parte, los receptores que se encuentran en la superficie celular tienen una fracción transmembrana que los conecta con el citoplasma. ¿Cuáles son esos receptores? Por mencionar algún ejemplo, los receptores acoplados a proteína G, como lo dije anteriormente, los muscarínicos, los adrenérgicos, los dopaminérgicos, los opioides, pero bueno,
una cantidad de receptores que podríamos mencionar. Los receptores de la tirosina quinasa o receptores enzimáticos también se les puede llamar, en donde involucra distintos factores de crecimiento, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento endotelial. Bueno, todos los factores de crecimiento que se nos pueda ocurrir van a estar acoplados a este tipo de receptores que se llama tirosina quinasa o receptores enzimáticos. Entonces también tenemos otros tipos de receptores que son algunas hormonas que están involucradas también, como lo es la insulina y la prolactina. Y obviamente también podríamos incluir la hormona del crecimiento. Bien. Entonces quedó claro dónde están los receptores, cuáles son los tipos, los ejemplos de los receptores. ¿Lo tenemos claro? ¿O hay alguna pregunta? Estamos, sí, sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces, aquí vamos a empezar con un pequeño dibujito, ¿no? Porque yo quiero que tengan esto en su mente bien claro. A mí me gusta mucho explicar los temas con analogía para que podamos imaginar la situación en la vida real y poder entenderla mejor y poder llevar a la práctica médica. De alguna forma poder relacionar los contenidos. Entonces yo tengo una llave, esa llave va a representar el fármaco, ¿vale? Esa llave es el fármaco. Tenemos la cerradura, esa cerradura va a representar lo que vendría siendo el receptor, ¿vale? Y yo les coloco una máquina de la corporación Cápsula de Dragon Ball. A mí me gusta Dragon Ball. Entonces como que vi la maquinita y yo dije, bueno, la voy a poner ahí. Se la puse ahí. Esa máquina va a representar básicamente que cuando el fármaco se une a la cerradura o al receptor, ese receptor puede ser o activado o desactivado. Si lo activo, bueno, yo pongo la máquina a funcionar. Entonces, el efecto que va a tener el fármaco sobre el receptor va a ser encender la máquina. ¿Lo entendemos? Pero yo también puedo utilizar la llave, cerrar la cerradura y decir que, ¿sabes qué? No, voy a apagar la máquina, no quiero que funcione más, listo, cierro la cerradura y la máquina no va a funcionar más. Entonces vamos a quedarnos con esa imagen. La llave representa el fármaco, la cerradura representa los receptores que se van a encontrar ya sea en la superficie de la membrana o dentro de la célula en el citoplasma. Y la maquinita que va a representar básicamente la función. Ok, lo activé el receptor, ya puedo ejercer mi función, porque la máquina está encendida. Listo. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Y bueno, seguimos dando el tema de receptores y dice que un medicamento que se une a un receptor puede activarlo o desactivarlo, lo que estuvimos hablando anteriormente, lo que aumenta o disminuye la función en concreto. Entonces nosotros tenemos medicamentos, tenemos fármacos que van a ser agonistas, que esos agonistas pueden ser totales o pueden ser parciales. Y aquí vemos que la definición de agonistas es aquellos fármacos que activan los receptores para producir una respuesta deseada. Es decir, yo voy a estimular al receptor para poder conseguir la respuesta que yo quiero, para poder tener el efecto que deseo. Entonces, los hay parciales, porque, ¿sabes? Parcial, ¿por qué? Porque estimulo el receptor, pero no le estimulo completo, ¿sabes? Lo estimulo, pero la mitad, no completo. Pero también tengo los agonistas totales que estimulan completamente el receptor. Entonces, digamos, el receptor es muy susceptible, el fármaco se une y produce el efecto que yo deseo de manera total. Si es parcial, el efecto no va a ser el mismo. El efecto va a ser parcial. Entonces tenemos los antagonistas, los fármacos antagonistas, que va a ser la reacción inversa a los fármacos agonistas. Esto va a prevenir la activación del receptor, que eso puede ser o reversible o irreversible. Aquellos que son irreversibles se les hace llamar antagonistas suicidas. Claro, irreversible. ¿Sabes qué? Aquí no me puedes estimular más. Busca otro receptor porque aquí nadie me estimula. Por eso se les llama antagonista suicida. Este receptor ya no funciona más. Reversible. Bueno, ahora estoy bloqueado. Ahora no te dejo abrir la cerradura, pero puede que más adelante sí. Puede que más adelante me deje estimular.
Bueno, perfecto, entonces es reversible. Alguna respuesta puede hacerlo cambiar de parecer y se puede dejar estimular ese receptor. Pero, entonces, nos quedamos con el concepto. Agonistas activan los receptores para producir una respuesta deseada. Antagonistas son los que previenen la activación del receptor. Entonces, estos antagonistas nosotros los podemos subclasificar en lo que son antagonistas competitivos y los antagonistas no competitivos. Los antagonistas competitivos son los que evitan la unión del agonista al receptor. Es decir, yo me tomo un fármaco que es antagonista competitivo y lo que va a hacer es luchar por el sitio de unión. Por ejemplo, me tomo 2 medicamentos. Resulta y pasa que uno es antagonista, o sea, llega al sitio de unión, se une al receptor y me tomo otro fármaco agonista. Pero resulta y pasa que los dos fármacos tienen el mismo sitio de unión. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pelear por el receptor. Entonces, el agonista no va a poder unirse al receptor porque el fármaco antagonista ya lo ocupó. ¿Me entienden? Por eso se hace llamar competitivo. Y aquí quien se queda con el receptor es el que tenga más afinidad. Lo que estuvimos hablando un poco también sobre las interacciones medicamentosas, que igual que como en la farmacocinética podrían afectar el proceso de absorción y el proceso de distribución, bueno, aquí obviamente va a afectar lo que vendría siendo el sitio de unión para que pueda realizar su efecto. Si yo tengo dos fármacos que son competitivos por el mismo sitio de unión, quien tenga mayor afinidad por ese receptor, pues es el que se va a unir. Y el otro, pailas. El otro se queda sin poder producir el efecto que busca. Entonces tenemos, por otra parte, los antagonistas no competitivos, también llamados alotópicos, que permiten la unión del agonista al receptor, pero reducen o previenen su efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero que ustedes se imaginen la superficie de una membrana celular. Y yo tengo un receptor a la izquierda y tengo un receptor a la derecha. Me tomo dos fármacos diferentes, uno se une, supongamos que el agonista se une al receptor que está a la izquierda, y yo tengo al antagonista que se une al receptor que yo tengo a la derecha. Entonces, acá tengo el agonista y acá el antagonista. El agonista me está produciendo un efecto. Se une al receptor y le está mandando una orden a la célula. Supongamos, no sé, supongamos que por poner cualquier efecto de un fármaco, supongamos que el fármaco se une a ese receptor y le está diciendo a la célula que produzca la muerte celular, cualquier cosa. Bueno, entonces yo tengo un fármaco que es antagonista, que el que está aquí en la derecha, que le va a decir al agonista, esa función no te la voy a dejar realizar. O sea, realiza la acción opuesta al agonista. Entonces va a prevenir o va a evitar que el agonista haga su función. Entonces son antagonistas no competitivos. ¿Por qué? Porque tienen receptores diferentes, o sea, se unen a receptores diferentes. El agonista se unió acá y el antagonista se unió acá. Pero el antagonista no deja que el agonista haga la función que quiere, porque lo inhibe. Es así de sencillo. ¿Lo entendimos? Claro, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces aquí el mismo sistema que yo les estaba comentando anteriormente, la llave representa el fármaco, la cerradura, el receptor y la maquinita pues el efecto que yo quiero que se produzca, ¿no? Entonces vengo, pongo el fármaco. Supongamos que el fármaco que está arriba es un agonista, viene, estimula el receptor y le dice, che, ven, yo me uno porque necesito ejercer una función, necesito que pase esto. Entonces, el fármaco agonista se une al receptor, lo estimula, ¿para qué? Para que se pueda producir el efecto deseado. Entonces, es como un interruptor. Vengo, coloco la llave, el interruptor se enciende, responde a la orden que yo le doy y comienza a funcionar la máquina. Entonces, el efecto lo estoy comenzando a producir. ¿Por qué? Porque el fármaco tuvo una unión exitosa con su receptor. Fin de la conversación. Por otra parte, imaginemos que yo tengo un fármaco que es un antagonista. Entonces, yo quiero cerrar esa cerradura y ya yo quiero que ese efecto se deje de producir. Yo no quiero más efecto. El efecto que yo estaba buscando ya yo lo conseguí. Ya yo no quiero que este efecto se produzca más. Yo quiero bloquear a este receptor. Entonces, el antagonista viene,
se une al receptor y lo bloquea y dice, bueno, aquí no se produce ningún otro estímulo, no se produce ningún otro efecto. Entonces la maquinita, ¡pum!, se apaga. Listo. Entonces es activación y desactivación de los receptores. ¿Cómo se logra? Mediante un agonista o un antagonista. ¿Entendimos bien esos conceptos? Sí, profe. Bien, genial. Perfecto. Entonces, tenemos interacción fármaco-receptor. Esto es muy importante. Más que todos los conceptos estos que ustedes están viendo acá en pantalla, necesito que se los aprendan fijo. Porque fijo, si les preguntan farmacodinámica, 5 preguntas, y alguno de estos conceptos seguro está, seguro. Entonces, interacción fármaco-receptor. Llamamos que la interacción fármaco-receptor es la capacidad de un medicamento para afectar un receptor determinado y está relacionado con la afinidad. ¿Y qué es la afinidad? La afinidad es la probabilidad de que el medicamento ocupe un receptor en un momento dado. La afinidad y la actividad de un medicamento están determinadas por su estructura química. Entonces ya es una característica físico-química del medicamento, más química que física, por supuesto, porque lo que permite la unión, lo que permite la unión del fármaco con el receptor es básicamente su afinidad química, es decir, la estructura química del fármaco se une a su receptor. Entonces, la afinidad de un medicamento por el receptor determina la cantidad de medicamento necesaria para producir un efecto terapéutico. Totalmente. Entre mayor afinidad haya por ese receptor, mayor va a ser el efecto que se va a producir. Entonces, eficacia intrínseca. Definimos a la eficacia intrínseca como el grado en que un ligando activa los receptores y conduce una respuesta celular. Tal cual, es así como se describe, no hay nada más que decir. Estímulo y eficacia. El tiempo de persistencia del complejo medicamento-receptor determina el efecto farmacológico. La ocupación transitoria del receptor produce el efecto farmacológico deseado. ¿Con qué nos quedamos? Básicamente, entre más tiempo quede el fármaco unido al receptor, mayor va a ser el efecto que va a tener o que se va a producir. Listo. Regulación y tolerancia. Son dos conceptos que vamos a llevar a cabo de forma, primero vamos a hablar de la regulación y después de la tolerancia. Ya hablamos que la regulación puede tener una retroalimentación o un feedback positivo o negativo. ¿De qué depende? Depende de la densidad del receptor. Y esa densidad del receptor es proporcional a la unión del receptor. Donde la baja concentración del medicamento produce una regulación positiva del receptor y la alta concentración del medicamento produce una regulación negativa del receptor. Vamos a leer esto con calma porque nos podemos confundir. La baja concentración del medicamento produce una regulación positiva del receptor y la alta concentración del medicamento produce una regulación negativa del receptor. ¿A qué voy? Si yo aumento las concentraciones plasmáticas de un fármaco, es decir, tengo la concentración plasmática máxima de un fármaco para poder buscar el efecto terapéutico máximo. ¿Qué pasa? Que los receptores en algún momento se van a saturar y el fármaco no se va a poder unir más al receptor precisamente porque las concentraciones no son proporcional a la cantidad de receptor que hay disponible para el fármaco. Están las concentraciones elevadas y tengo los receptores ocupados. Entonces, entre más concentración del fármaco tengo, pues menos receptores voy a tener. Entonces, por eso es una regulación negativa. Entonces, en caso contrario, la baja concentración del medicamento, es decir, bajas concentraciones plasmáticas del medicamento, voy a tener más receptores disponibles para el medicamento. Entonces va a ser una regulación positiva del receptor. ¿Eso lo pudimos entender? Sí, Sí, Bien, perfecto. Entonces, yo bien. te consulto, a menor concentración de medicamento es un efecto positivo
Sí, está perfecto. Bien, y a la inversa luego, gracias. Bien. Tolerancia. Concepto muy importante también. Todos los conceptos que vamos a estar viendo aquí ahora en adelante, todos van a ser importantes, chicos. Así que sí o sí se lo van a tener que aprender. Digo porque, bueno, es muy probable que pueda aparecer una pregunta de esas en el parcial. Tolerancia. Reducción del efecto del medicamento con el tiempo debido a cambios en el número y función de los receptores. Y tenemos que esa tolerancia puede ser innata, adquirida o aguda. La innata se refiere a la falta de sensibilidad genética determinada y que se observa la primera vez que administramos la droga. Entonces aquí el problema es genético y no hay nada más que explicar. Simplemente hay una deficiencia genética del receptor o el receptor genéticamente tuvo alguna falla que no le permite acoplarse bien con el fármaco. Entonces no se produce una respuesta adecuada. Entonces, la otra opción que tenemos es la adquirida, en donde dice que puede ser farmacocinético, farmacodinámico o aprendida. Y pongo conductual y condicionada. Bien, vamos a evaluar cada uno de estos componentes. ¿A qué hace referencia la tolerancia adquirida farmacocinética o la tolerancia farmacocinética? A que básicamente pueden haber eh, pueden haber partes en el proceso, ustedes recuerdan los procesos de la farmacocinética, absorción, distribución, metabolismo, eliminación, bueno, cualquier trastorno, cualquier cosa que pueda pasar a nivel del metabolismo o a nivel de la excreción puede afectar la tolerancia del fármaco. Eso es lo que yo quiero que se queden ustedes. Tolerancia farmacocinética. Cualquier alteración en el metabolismo y eliminación puede afectar la tolerancia. Listo. Punto. Farmacodinámica. ¿Cómo puede afectar la farmacodinamia en este caso a la tolerancia? A nivel de los receptores. Es decir, hay mucha estimulación de esos receptores que los receptores han adquirido con el paso del tiempo cierto grado de tolerancia al medicamento. Es decir, como que los receptores se van acostumbrando. ¿Me entienden? Entonces cada vez voy a necesitar un poquito más de dosis para poder buscar el efecto que yo busco. Entonces los receptores se van acoplando, se van acostumbrando conforme pasa el tiempo. Y aprendida, conductual y condicionada. ¿Con qué nos quedamos? Conductual es un mecanismo que se desarrolla, no, perdón, esa es la condicionada. Lo conductual vendría siendo los mecanismos aprendidos y lo condicionado es aquello que se desarrolla con el tiempo. Y bueno, tenemos finalmente la tolerancia aguda, que es la que se desarrolla con el uso repetido pero continuado de la droga, como los adictos a la cocaína, que suelen efectuar sesiones de varias horas de duración. Y bueno, ¿qué nos pasa? Hay una farmacotolerancia acá. Entonces, yo vengo, inhalo mi primera dosis de cocaína, por ejemplo, y el efecto que yo tuve con esa primera dosis que administré fueron 8 horas. Pero ahora yo comienzo a hacerlo todos los días. Lo hago mañana, lo hago pasado mañana, llevo un mes, llevo 2 meses, llevo 3 meses y ya no tengo la misma duración que tenía con ese fármaco. ¿Por qué? Porque hubo una tolerancia a la droga. Entonces el efecto con la dosis que era administrada ha sido disminuida. Es decir, ya me tomo, qué sé yo, a ver chicos, yo no consumo cocaína, pero a modos explicativos, bueno, pues explico. Si por ejemplo una persona consume 1 gramo de cocaína, un montón creo, un montón. Bueno, entonces, esa persona con ese gramo de cocaína, seguramente los efectos que va a producir en esa persona va a tener un tiempo determinado. Si esa persona se acostumbra a tomar 1 gramo de cocaína todos los días, la disminución, la vida media de esa droga va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque los receptores han adquirido la tolerancia. Hay tolerancia a esa droga. Entonces necesito más dosis, 2 gramos, 3 gramos, para poder tener el efecto que tuve la primera vez que administré la droga. ¿Lo entendimos?
Efecto del medicamento. El efecto de un medicamento es la respuesta física que provoca. Esto puede ser un efecto deseado, llamamos al efecto deseado terapéutico, o un efecto no deseado, al cual lo llamamos tóxico. El efecto puede ser modulado por la presencia de antagonistas y también está determinado por su afinidad con su receptor molecular diana. Estos efectos son medidos y se pueden representar visualmente a través de las siguientes curvas. Las curvas dosis-respuesta, curvas de unión, curvas cuantales, curvas de toxicidad y proporciones terapéuticas y las curvas de potencia. Entonces vamos con la primera curva, dosis-respuesta. Esto es una representación gráfica de la relación entre la dosis de un medicamento administrado y la cantidad del efecto que produce. Y tenemos efecto máximo, todo lo que le coloco en negrita es porque se tienen que aprender esos conceptos, que es la dosis o concentración del medicamento que provoca el efecto máximo, es decir, la respuesta. Por otro lado, tenemos el efecto dosis 50 o concentración del medicamento que produce el 50% del efecto máximo, es decir, la mitad de la respuesta máxima. Curvas de unión. Las curvas de unión expresan la concentración de un medicamento necesario para saturar un receptor específico. El KD o la constante de disociación es la concentración de medicamento que da como resultado que el 50% de los receptores estén unidos o estén ocupados. Entonces, básicamente, esto es una curva que si ustedes nos imaginamos un plano en donde yo en el eje de las Y tengo, digamos, concentración de un medicamento. Bueno, si nosotros colocamos en el eje de las X la concentración plasmática del medicamento y en el eje de las Y nosotros colocamos la ocupación de esos receptores, nosotros nos vamos a dar cuenta que entre mayor concentración plasmática, los receptores se van a ir ocupando más. Entonces son dos variantes que son directamente proporcionales. Si yo aumento la concentración plasmática de la droga, voy a aumentar también la ocupación de esos receptores. Bueno, aquí dicen curvas cuantales. Las curvas cuantales me permite a mí evaluar en una población si hay alguna variación de las dosis requeridas para lograr el efecto definido del medicamento. ¿Por qué? Porque no todas las personas reaccionamos igual a las mismas dosis de cada medicamento. ¿Qué sé yo? Hay gente que se toma, qué sé yo, 400 miligramos de ibuprofeno y no le hace nada. Y siente que no le quita el dolor o siente que no se le va la inflamación. Pero hay personas que con 600 miligramos le va el peluche, o sea, que le funciona de maravilla. Bueno, entonces estas curvas cuantales permiten identificar cuál es la dosis general en el cual a la población le hizo efecto, la dosis mínima por la cual a una determinada población se produjo un efecto. Tenemos el efecto 50 que dice, es la dosis de medicamento que provoca el efecto del medicamento definido en el 50% de los sujetos. Entonces nosotros tenemos aquí en el eje de las Y el porcentaje de las personas que responden al tratamiento. Y en el eje de las X nosotros tenemos las dosis de la droga. Entonces, si nosotros nos damos cuenta y empezamos desde el punto cero, a medida que yo administro la droga a ciertas dosis, a cierta cantidad, y voy aumentando la dosis, la dosis, la dosis, la dosis, la dosis, me doy cuenta que en este punto de acá ya pude conseguir un efecto, pero ese efecto lo conseguí en el 50% de la población. Pero ¿qué pasa? Que hubo el otro 50%, nos estamos dando cuenta que reacciona a una dosis mayor. Entonces yo tengo que seguir aumentando la dosis, aumento la dosis, aumento la dosis, aumento la dosis, aumento la dosis, y me doy cuenta que en este punto de acá, esta es la dosis máxima a la que me di cuenta que le produje un efecto al 100% de la población. ¿Lo entendimos? Sí. Bueno, bien, chicos. Estas curvas después, repásenlas.
Si pueden ver el Power o también ahorita les paso en el grupo algunos ejercicios también para que los podamos resolver de curvas. Y si tienen algunas preguntas también símiles, que tengan alguna curva y de pronto no entienden, quieran compartirla, pues estoy atento. Bueno, tenemos las otras curvas, que son las curvas de toxicidad y proporciones terapéuticas, que ilustra el rango de dosificación entre las concentraciones mínimas efectivas y mínimas tóxicas. Es decir, a cuánta dosis ya yo estoy viendo un efecto beneficioso y cuánta es la dosis en la que yo pienso, en la que yo empiezo a ver un efecto tóxico. Entonces tenemos aquí otro concepto, el concepto de ventana terapéutica. La ventana terapéutica es el rango entre la dosis terapéutica mínima y la dosis tóxica mínima. Dicho de otra manera, se refiere al rango de dosis de un medicamento entre la cantidad mínima que proporciona el efecto terapéutico deseado y la cantidad máxima que puede ser tomada sin causar efectos secundarios graves. Básicamente, es sencillo, es la dosis que yo puedo administrar en una persona buscando un efecto terapéutico, o sea, la cantidad mínima a la que yo le puedo administrar a esa persona logrando un efecto terapéutico. Y la ventana terapéutica me permite saber cuál es la cantidad máxima que puede tomar esa persona sin tener efectos tóxicos. Bueno, esta curva de toxicidad y, bueno, y proporciones terapéuticas obviamente va a tener dos curvas en un mismo gráfico. Una curva va a representar la acción terapéutica y la otra curva va a representar, bueno, la acción tóxica. La curva que relaciona la dosis con la eficacia, curva dosis-respuesta, y la curva que relaciona la dosis con la toxicidad, o también conocida como curva de muerte-supervivencia. Y tenemos otros conceptos. Efecto dosis 50, que es la dosis para el efecto deseado en el 50% de la población. Tenemos la dosis tóxica 50, que es la dosis para un efecto tóxico en el 50% de la población. Y el índice terapéutico va a ser directamente proporcional a, o va a ser, bueno, son inversamente proporcionales a la dosis tóxica y la dosis, el efecto, perdón, la dosis para el efecto deseado. Entre mayor sea el índice terapéutico, más seguro será el medicamento. Y nos vamos a dar cuenta en el siguiente gráfico. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el eje de la Y, yo tengo la población afectada. Esa población, pues obviamente va a tener un efecto terapéutico, va a tener un efecto tóxico. Yo lo estoy investigando, lo estoy averiguando, porque yo quiero saber cuál es la dosis que debe ser administrada en una población sin causarle una reacción tóxica. Porque yo lo único que busco es el índice, yo lo que estoy buscando es el índice terapéutico, es decir, la cantidad apropiada que le puedo administrar a una población buscando el beneficio, pero tratando de evitar los efectos tóxicos. Entonces, en el eje de las X yo tengo la concentración plasmática, lo que pasa es que aquí las estamos representando en logaritmos, pero bueno, no pasa nada. Esta curva azul va a representar el efecto terapéutico, o sea, el efecto beneficioso, y esta curva roja pues va a representar lo que vendría siendo el efecto tóxico. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que entre más lejos se encuentre, o sea, la parte en donde más separado esté una curva de la otra, va a ser el índice terapéutico. Entonces, yo me estoy dando cuenta que la dosis o la concentración plasmática ideal para tener un efecto beneficioso en el 50% de la población está en este rango. Está de este punto a este punto. Entonces, lo ideal sería administrar esta cantidad que está de este punto, o sea, de 10, el logaritmo en base -1, a
logaritmo en base 10 en base 1. Entonces, esto que está acá es el índice terapéutico. Es lo que yo debería poder administrar para buscar un efecto beneficioso y evitar los efectos tóxicos. O sea, eso es lo que, bueno, lo que quiero que se lleven. Curvas de potencia. La potencia es la concentración o dosis de un medicamento que produce el 50% del efecto máximo. La potencia está determinada por la afinidad de un medicamento por su receptor. Cuanto mayor es la afinidad, mayor es la potencia. Las curvas de potencia consisten en curvas de dosis-respuesta de diferentes medicamentos para su comparación. Entonces, yo aquí tengo un medicamento A y aquí tengo un medicamento B. ¿Qué me doy cuenta yo? Que el medicamento A, en menores concentraciones, o sea, en menor dosis, ya tengo un mayor efecto, o sea, tengo el efecto máximo. En cambio, en el medicamento B, necesito mayor dosis para poder buscar el efecto máximo. A lo que yo voy es, por ejemplo, hay drogas que con 1 miligramo ya tienes el 100% del efecto máximo. Hay otras drogas que tienen 50 miligramos y apenas con 50 miligramos es que logran su efecto máximo. Entonces, hay medicamentos que con pocos miligramos, o sea, son medicamentos que son potentes. ¿Por qué? Porque no necesitan tantas dosis para tener el efecto máximo. Entonces, ¿lo entendimos? Sí. Bien, genial. Entonces, teniendo en cuenta todas estas nociones que hemos aprendido hoy de farmacodinamia, vamos a resolver un par de preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de la farmacodinamia en la investigación farmacéutica y médica? A. Estudiar la síntesis de medicamentos. B. Investigar cómo los medicamentos se distribuyen en el cuerpo. C. Comprender cómo los medicamentos interactúan con el organismo y producen efectos. D. Analizar la seguridad de los medicamentos. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Se anima alguien? La C, La C, muy bien. Sí, la C es la respuesta correcta. Comprender cómo los medicamentos interactúan con el organismo y producen efectos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta acerca de los agonistas en farmacodinamia? A. Los agonistas bloquean la actividad de los receptores. B. Los agonistas se unen a los receptores y activan una respuesta biológica. C. Los agonistas reducen la concentración de un medicamento en el cuerpo. D. Los agonistas son inactivos y no tienen efectos en el cuerpo. B. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? la B. La B. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa el término tolerancia y cómo puede afectar el tratamiento con los medicamentos a largo plazo? A. La tolerancia se refiere a la habilidad del cuerpo para tolerar altas dosis de un medicamento sin efectos secundarios. Puede hacer que el tratamiento a largo plazo sea más seguro. B. La tolerancia es la adaptación del cuerpo a un medicamento con el tiempo, lo que puede resultar en una disminución de la respuesta a la misma dosis. Puede requerir ajustes en la dosificación para mantener la eficacia. C. La tolerancia se refiere a la tendencia de los pacientes a desarrollar alergias a ciertos medicamentos con el tiempo. Puede hacer que se necesiten alternativas de tratamiento. D. La tolerancia significa que un medicamento es bien tolerado por la mayoría de los pacientes, lo que lo hace adecuado para el tratamiento a largo plazo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La B, yo tengo, creo que la B, no sé. La B es la respuesta correcta. Ah, La bien. tolerancia es la adaptación del cuerpo a un medicamento con el tiempo,
lo que puede resultar en una disminución de la respuesta a la misma dosis y que puede requerir ajuste en la dosificación para mantener la eficacia. Muy bien. Y bueno, chicos, esta fue la clase de hoy, cortita,